Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender sobre las capas en After Effects y sus propiedades básicas. Vamos a empezar haciendo una composición, control N. También vamos a aprender algunos atajos de teclado. Esta va a ser la composición principal. Tenemos que decidir el ancho y el alto, el frame rate, la duración. Vamos a dejar esto por defecto. Y vamos a empezar a agregar elementos, como por ejemplo un sólido. Los sólidos se pueden agregar desde acá, nueva capa sólido, o también podemos hacer control Y. Se nos abre esta ventana con los settings del sólido, donde podemos poner el nombre, el tamaño. Con este botón hacemos que sea del mismo tamaño de la composición y podemos elegir el color. Supongamos este rojo. Y esto nos crea una capa dentro de la ventana del timeline. Si nosotros ahora, supongamos que decidimos cambiarle el color, acá pueden ver el sólido, se creó una capa y se guardó. Lo tenemos que mantener seleccionado al sólido en el timeline o en el panel de objeto. Apretamos control shift Y, que pueden acceder de la misma forma por acá en el menú layer. Bueno, podemos setearlo otra vez al sólido. En este caso le vamos a cambiar el color, vamos a hacer este azul oscuro. Entonces cambiamos el color del sólido. También podemos crear más sólido apretando control Y. Supongamos que quiero que sea un poco más claro. Y se nos van apilando cada sólido en la carpeta sólidos del panel del objeto. También podemos duplicar, acá en editar, duplicar, control D o command D para los usuarios de Mac. Podemos duplicar todas las que queramos. Esto tiene el orden ascendente. Es igual que el uso de capas en Illustrator o en Photoshop, donde las capas que están arriba representan a las capas que están encima de las capas que están por debajo. Bueno, vamos a borrar estas capas. Vamos a crear otro objeto, en este caso el objeto texto. Vamos a poner cualquier texto. Hello world. Podemos modificar el tamaño presionando Shift, la tecla Shift, para que no perdamos la proporción. Bueno, ahora tenemos dos objetos que están representados por capas en la línea de tiempo. Estas capas tienen propiedades y las propiedades son relativas al tipo de objeto. Tenemos en este caso un sólido y un objeto texto. Las propiedades comunes de casi todas las capas es la propiedad de transformación. Como lo podemos ver, si apretamos la flecha, estas flechas que están al lado del color de la capa, van a ver que aparece una propiedad. Este parámetro o propiedad de la capa se llama transform, que figura como transform, y el objeto texto tiene dos parámetros. Uno se llama texto y el otro se llama transform. O sea que entre las dos capas, estos tipos de objetos en común tienen el parámetro de transformación o de transformar. Esto significa que nosotros podemos transformar si abrimos la pestaña del parámetro de transformar, vamos a ver todos estos parámetros, que son parámetros o propiedades de la capa. Son las propiedades, los parámetros básicos de casi todas las capas visibles, excepto la de audio, que al no ser una capa visible, se modifican el tipo de parámetros. Los más comunes son estos, son los básicos, los principales, que son el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad. Como estos parámetros son los más básicos e importantes a la hora de hacer motion graphics o animar objetos, en este caso tenemos un sólido y un texto, el acceso rápido es muy importante a la hora de trabajar en este tipo de proyectos. Entonces vamos a ver los atajos de teclado para acceder a estos parámetros que están dentro de transformar. Nosotros cuando apretamos, los principales son la P,
nosotros presionamos la tecla P, nos va a aparecer la posición sola. Ustedes van a ver que ya no están las flechas de los demás parámetros, o sea, no tengo un acceso a los demás parámetros desde acá, salvo que vuelva a cerrar la capa y la vuelva a abrir. Ahí nos van a aparecer todos. Si nosotros apretamos P, nos visualiza solamente el parámetro que estamos queriendo ver. Esto hace que el trabajo y la fluidez, el trabajo sea más ordenado y sea más fluido. Entonces nosotros a la posición la podemos modificar siempre que hay dos valores, por ejemplo en un parámetro como posición, implica el valor X y el valor Y. Recuerden que el valor X es la posición horizontal y el valor Y representa la posición vertical. Nosotros vamos a poder ver siempre en todos los programas, vamos a ver que X está representada por el color rojo, Y está representado por el color verde y Z está representado por el color azul. Estos son en los programas de 3D van a poder ver los tres ejes del espacio, pero como nosotros ahora estamos manejando After Effects en un entorno 2D de dos dimensiones, van a ver que los parámetros se nos van a dividir solamente en dos, en lo que es X y en lo que es Y. El primer parámetro siempre corresponde a X, o sea que si yo modifico el valor, van a ver cómo el objeto se mueve horizontalmente, y si yo modifico el segundo valor, van a ver que el objeto se mueve verticalmente. Nosotros también podemos moverlo aquí y van a ver que los valores, si ustedes se fijan en este lugar, van a ver que los valores van cambiando. Otro parámetro importante es la escala. Si ustedes apretan S, la tecla S de Scale, van a ver dos valores. La posición, vuelvo a la posición, está representada por píxeles. Esto significa 648 píxeles desde el borde izquierdo de la composición hasta el punto de anclaje. Significa que acá hay 648 píxeles. Y este valor significa que desde el borde superior al punto de anclaje hay 424 píxeles. Si ahora apretamos S, vamos a poder ver el parámetro de la escala, y la escala está representada por un porcentaje. Si nosotros ponemos 100%, es el valor original del objeto. Por ejemplo, esto es un texto. El parámetro del texto, los parámetros del texto están acá en esta ventana, Character, en el que podemos ver el tamaño en puntos o en píxeles del texto. Supongamos, el texto tiene un tamaño de 100. Esto sería el texto. Tiene un tamaño de 100 píxeles y acá la escala está al 100%, significa que son 100 píxeles. Si yo pongo la escala al 50%, esos 100 píxeles lo estamos viendo en una relación de 50, aunque en la ventana Character me sigue mostrando que el tamaño del texto es de 100 píxeles. Si nosotros queremos modificar el tamaño no en función de porcentaje, de 0 a 100, 0 sería totalmente casi inexistente, 100 sería el tamaño original y yo lo puedo agrandar mucho más. Como este objeto no es una imagen, yo la puedo agrandar infinitamente y no se va a pixelar, como pueden ver. Es una imagen vectorial. Yo también puedo modificar el tamaño en función de píxeles desde aquí, haciendo clic derecho sobre la propiedad de escala y vamos a editar valor. En editar valor nosotros podemos acá elegir píxeles y podemos poner la cantidad de píxeles exacta que nosotros queremos que tenga el objeto. Esa cantidad de píxeles que elegí corresponde a este valor en porcentaje. Otro parámetro importante es la rotación. Vamos a acceder presionando la tecla R, en la que tenemos dos números. Un número, una X, más otro número. Esto está representado por grados. Esto significa 82 grados. Si nosotros ponemos 90 grados, va a estar totalmente vertical el objeto. Acuérdense que el pivote o
o el punto de anclaje del texto está aquí, entonces la rotación va a ser a partir de este punto. Cuando nosotros ponemos 0, está originalmente. Si nosotros ponemos 360 grados, lo vamos a ver igual, porque eso significa que dio una vuelta completa. El primer número significa las vueltas que dio el objeto. ¿Se entiende? Entonces nosotros si ponemos 0 y yo lo giro, hago que dé una vuelta completa, se empiezan a sumar en el primer número la cantidad de vueltas. Entonces yo hago esto significa que el objeto tiene una rotación de 3 vueltas completa, o sea 360 por 3 más 6 grados. Serían 360, que se corresponde a una vuelta, por 3 más 6. O sea que este objeto tiene una rotación de 1086 grados. Entonces, vamos a poner 0. Otro parámetro importante es la opacidad, que se accede con la tecla T. Yo supongo que la T es por transparency. Y se accede a la opacidad. La opacidad está medida por un porcentaje, de 0 a 100, con un solo valor. La posición son dos valores, porque recuerden que son los valores X e Y de la posición en el espacio bidimensional. La escala son dos valores que implican ancho y alto. Acá están los valores vinculados entre sí para que el porcentaje sea el mismo entre los dos. Si nosotros sacamos este icono de cadena, vamos a poder agrandar independientemente los valores, X e Y. La rotación en realidad es un valor combinado en el que puedo ver los grados y la cantidad de vueltas que dio, la cantidad de veces que pasó por 360 grados. Puedo hacer valores negativos también, obviamente, menos 80 grados, por ejemplo. Y la opacidad presionando T, es un valor que va del 0 al 100, que implica cuán transparente es el objeto, o sea, cuánta opacidad tiene. 100% sería totalmente opaco, sería 100% de opacidad, y 0 sería totalmente transparente o invisible. Estos son los parámetros que más se van a usar. De la misma forma puedo acceder en cualquier capa a la posición, en este caso del sólido, a la escala, a la rotación. Voy a acceder solamente a los parámetros teniendo el objeto o la capa seleccionada. Si no está seleccionada, no pasa nada. Si no está seleccionada y yo aprieto la tecla P, me va a mostrar la posición de todas las capas del timeline. De la misma forma que se apretó S o se apretó T. Entonces de esta forma me va a mostrar el parámetro seleccionado de todas las capas. En cambio, si yo vuelvo a apretar el mismo acceso, se oculta el parámetro del cual apreté. Entonces ahora vamos a ver la opacidad, por ejemplo, del fondo. Si yo activo el botón que es para mostrar la composición transparente, recuerden que fuera de estas capas, si yo tengo desactivado, voy a ver el color de la composición. Este color de la composición se va a renderizar siempre negro, pero no es un objeto. Entonces, ahora estos sí son objetos. A ver. Acá van a ver que la composición es transparente y ahora vamos a poner estos objetos. Si yo bajo la opacidad del fondo, van a ver que se transparenta. Bueno, el otro parámetro básico que tienen las capas es el punto de anclaje, que se accede con la tecla A. A es de Anchor Point, punto de anclaje. El punto de anclaje es el punto desde el cual el objeto puede cambiar la rotación o la posición. Si yo modifico el punto de anclaje, van a ver que de esta forma el punto de anclaje está en este extremo. Lo vamos a poner abajo en el extremo
inferior izquierdo, si yo quiero acceder ahora al parámetro de la rotación sin dejar de ver el parámetro de anclaje, del punto de anclaje, voy a presionar Shift y R. Entonces, de esta forma yo voy sumando los parámetros que quiero visualizar. Entonces, si yo ahora voy a rotar el objeto va a rotar desde ese punto de anclaje. Para eso sirve el punto de anclaje. Vamos a resetear todo. Si nosotros queremos resetear los valores, voy a agregar acá el parámetro de la transparencia o de la opacidad. Yo quiero ahora que todos vuelvan a su estado original. Hacemos clic derecho sobre el parámetro y presionamos resetear. Clic derecho, resetear. Y volvemos al lugar de origen. Para otro tajo de teclado importante que van a usar mucho es el acercarme, el hacer zoom en la composición con las teclas coma y punto. Con el punto me acerco y con la coma me alejo. Es una forma bastante rápida de trabajar. Ustedes les recomiendo que en este lugar seleccionen siempre que la resolución sea automática. Automática significa que se va a modificar la resolución en cuanto el tamaño o el zoom que estemos haciendo del visor. Si nosotros ponemos una resolución fija, como por ejemplo full, esto me va a estar mostrando en la resolución completa, que en este caso es de 1280 x 720 píxeles la composición, todo el tiempo, por más que yo lo ponga muy chico, muy grande, siempre va a estar en la resolución esa. Si nosotros ponemos automático, el automático me va a mostrar la resolución en relación al zoom. Acá estamos al 50%, acá pueden ver el zoom, acá estamos al 100%. Al ponerlo al 100% la resolución se pone en full, al ver al 50% la resolución se pone a la mitad, al 25% un cuarto de la resolución, y así va modificándose. Esto es muy conveniente a la hora de que el programa trabaje de una forma cómoda, y muchas veces van a notar que si yo estoy viendo suponiendo al 50%, van a notar que al ver la resolución completa no ayuda, sino al contrario, hace que se vea peor. Lo importante es siempre ver al 100% en resolución full, que es el formato o la resolución que vamos a tener de salida del producto final. Vamos a ver ahora algunos comandos que tienen las capas, como por ejemplo el primero, que está representado por un ojo, es en el que nosotros vamos a poder ocultar o mostrar cada capa. Por ejemplo, si nosotros desactivamos el ojo, dejamos de verla. La capa sigue existiendo, pero no la podemos ver. Si nosotros el hecho de sacarlo al ojo también implica que si nosotros renderizamos el video, o sea, este proyecto lo exportamos como video, como imagen, la capa va a estar invisible, totalmente invisible. O sea que de alguna forma esto influye en el render, no solamente en el visor. De esta forma nosotros podemos activar o desactivar las capas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el segundo comando, pero tiene que ver con el audio. Entonces vamos a cargar, en este caso, vamos a cargar audio. En este caso es música. Las capas de música tienen otras cualidades distintas. Por ejemplo, no tienen visor de ver o ocultar, ya que es audio. Pero sí tiene este icono de audio que nosotros podemos desactivar o activar de esta forma. Por ejemplo, las capas de audio tienen otros parámetros de transformación. No tienen los parámetros de transformación que recién acabamos de ver en los objetos visuales, obviamente, pero sí tiene parámetros dentro de la propiedad audio, en la que vemos los niveles del audio
que está medido por decibeles. 0 sería el volumen normal, y por el waveform, que sería la forma de la onda del audio. Nosotros podemos ver acá la forma de la onda. Vamos a hacer la reproducción ahora. Como la composición es corta, vamos a darle un par de minutos extra. Fíjense en que las capas de arriba quedaron del tamaño de la duración original. Vamos a estirar simplemente seleccionando, y desde el extremo, en este caso derecho de las capas, vamos a arrastrar para estirar la duración, y vamos a ver que de esta forma lo podemos, al mismo tiempo que el tiempo va corriendo, vamos escuchando el audio. Nosotros podemos subir el audio o bajarlo, el audio, desde acá, desde los niveles. Cuando 0 representa el volumen normal. El acceso el volumen de los niveles del audio es con la tecla L, y el de la forma del audio, la forma de la onda, es presionando dos veces la tecla L. Una vez el nivel, 2 veces la onda. Si vuelvo a apretar, se cierran los parámetros. Esto es lo que hace. Y bueno, y con este icono podemos escuchar o silenciar la capa del audio. El siguiente icono se llama solo. Este icono lo van a ver en programas de audio, que justamente también se utiliza mucho. Significa, yo supongo que tengo muchas capas. Tengo muchas capas, entonces yo puedo desactivar capas, algunas, y ver otras, ¿no es cierto? Pero también puedo directamente activar solo la que quiero ver, con el botón este solo, está representado por un círculo. Entonces de esta forma estoy viendo solamente esta capa. Si yo aprieto aquí, estoy viendo solamente esta capa. Yo puedo sumar otras capas también, puedo sumar acá otro fondo, y voy a ver esta capa, esta capa con esta capa. Puedo seguir sumando. Si yo tengo todo seleccionado, no tiene sentido, porque ya equivale lo mismo que no esté seleccionada ninguna con el botón solo. Este botón es bastante útil a la hora de trabajar con muchas capas. Después sigue el botón representado por un candado, que es bloquear la capa. Si yo, por ejemplo, bloqueo esta capa, sería este texto, que podríamos cambiarle el color. Yo selecciono esta capa, puedo seleccionar desde el visor también. Al bloquear, no solamente no la puedo mover, sino que no la puedo seleccionar tampoco. Entonces, si yo hago clic encima del texto, voy a estar seleccionando una capa inferior, como por ejemplo en este caso un sólido. Tampoco, al bloquear la capa, tampoco puedo seleccionarla en la línea de tiempo. Tampoco puedo seleccionarla. Si yo hago control A o comando A para seleccionar todo, que pueden ver el acceso desde acá, del menú editar, seleccionar todo, comando A o control A, van a ver que se les seleccionan menos las capas que están bloqueadas. Yo puedo seleccionar todas las capas, en este caso no, porque se bloquearon todas, pero puedo seleccionar todas las capas y apretar solamente una vez un comando, y ese comando se aplica a todas las capas seleccionadas. De la misma forma, yo puedo seleccionar todas las capas. Voy a sacar la capa de audio, voy a seleccionar todas las capas, y apretando una vez en el visor se van a desactivar todas las capas o activarse nuevamente todas las capas. Este icono de una etiqueta es justamente eso, una etiqueta en donde las capas están representadas por colores. Todos los sólidos y textos están generalmente representados por el color rojo, pero ustedes también pueden cambiarle el color de cada capa en un sentido de organización. Supongamos que yo quiero que todo lo que sea fondo a este sólido lo vamos a
Le vamos a cambiar el color. Y lo vamos a mover. Entonces yo quiero diferenciar las capas por el color. Entonces todo lo que sea fondo le vamos a poner otro color. Al hacer clic sobre el recuadro vamos a elegir todos los colores que el programa nos habilita para elegir. Acá elegí un color naranja. Este color no solamente ayuda a organizar mejor los proyectos, sino también me ayuda a seleccionar los objetos. Supongamos que yo tengo este texto, lo vamos a duplicar, lo voy a poner en otro lugar y lo vamos a poner en el espacio en otro lugar. Entonces yo necesito que este texto y estos dos textos estén representados por otro color. Supongamos amarillo. ¿De qué me sirve? No solamente me está mostrando cuáles son los textos amarillos, sino que cuando yo necesite seleccionar todos los objetos que están dentro de esa categoría o dentro de esa etiqueta, simplemente voy a hacer clic derecho y voy a poner seleccionar todas las etiquetas, seleccionar las etiquetas del grupo. Entonces se me va a seleccionar todos los que tengan el mismo color de etiqueta. Si yo hago acá lo mismo, seleccionar todo, se van a seleccionar todas las naranjas. Si yo hago sobre el rojo, clic derecho y ponemos Select Label Group, se van a seleccionar todas las que son rojas. Es una manera muy útil de seleccionar objetos y de tener el proyecto mejor organizado. Vamos a poner rojo nuevamente. La siguiente columna es la que me muestra el nombre de los objetos. Y yo puedo ver dos cosas. El nombre original del objeto, que es Layer Name, Source Name es el nombre original. Por ejemplo, este sólido se llama Deep Cyan Solid 1, corresponde a este objeto. O de la misma forma que yo puedo importar, voy a importar una imagen, como por ejemplo esta. Vamos a usarla de fondo. Voy a apretar S para modificar el tamaño. Y vamos a ver que esta imagen tiene un nombre. Un nombre es todo este número largo, .png. Y vamos a ver que acá dice Source Name, que es el nombre original del objeto. Y si nosotros cambiamos, me va a mostrar el nombre de la capa. El nombre de la capa por defecto es el mismo del original, salvo que yo quiera cambiarlo. Para cambiar un nombre, la única forma es apretando Enter, la tecla Enter. Entonces yo de esta forma voy a poner Image, que corresponde a la foto. Y acá me está mostrando el nombre que yo puse. Si yo vuelvo a hacer clic sobre la columna, me va a mostrar el nombre original. De esta forma yo puedo acceder, puedo encontrar las capas que corresponden a los objetos originales que están en el panel de objetos. Yo puedo cambiarle el nombre y ver en esta columna el nombre nuevo o el nombre original. Acá estaría viendo el nombre original y de esta forma estaría viendo el nombre nuevo. Vamos a continuar viendo ahora otro objeto como las capas de forma, Shape Layer, o de la misma forma yo puedo acceder dibujando. Vamos a borrar esto. Yo puedo dibujar un rectángulo, seleccionar la herramienta rectángulo y dibujar un rectángulo. Al dibujar un rectángulo se crea automáticamente la forma, la capa de forma. Esta es la conocida por capa de forma. Bueno, la capa de forma tiene determinados parámetros. Tiene los parámetros originales básicos que tienen la mayoría de las capas, excepto la de audio, como vimos recién, que son el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad, en la que accedemos con la tecla A, la posición con la tecla P, la S, la escala con la tecla S, la rotación con la tecla R y la opacidad con la tecla T. Pero aparte tenemos otros parámetros que en este caso se llaman contenidos. Y dentro de contenidos tenemos un rectángulo. Dentro del rectángulo tenemos todos estos parámetros que son el rectángulo, la forma, el recorrido del rectángulo,
el stroke sería el filete del rectángulo, el relleno del rectángulo. Por ejemplo, el filete nosotros podemos acceder desde este menú también. Vamos a hacer algún color como más fuerte. Vamos a darle una cantidad de píxeles al filete. Tenemos el parámetro del filete, tenemos el parámetro del relleno, que en este caso es naranja, y tenemos los parámetros de transformación del rectángulo, que son los mismos de la capa. La diferencia es que estos son los parámetros de la capa y estos son los parámetros del rectángulo. Posición, el anclaje, posición, escala, skew sería esto. Ya lo conocen como programa como Illustrator. Skew axis, la rotación y la opacidad. Por ejemplo, dentro de los parámetros del recorrido del rectángulo tenemos el tamaño, que no es el tamaño de la capa. El tamaño de la capa lo vamos a ver desde acá, dentro del parámetro transformar. Este es el parámetro del recorrido del rectángulo, es una forma vectorial. El tamaño, la posición del recorrido del rectángulo y la redondez de los bordes. Como les dije, los parámetros en muchos objetos son relativos al objeto. Y en la misma capa, que en este caso se llama capa de forma, vamos a renombrarla, recuerden con la tecla Enter, capa de forma. Podemos agregar más objetos. Simplemente acá con la flechita esta que dice sumar objetos, podemos seguir sumando objetos. Esto lo veremos en algún otro video un poco más adelante. De la misma forma, si yo mantengo seleccionada la capa y quiero dibujar otro objeto, ese otro objeto se va a agregar en la misma capa. Ustedes van a ver que dentro del parámetro contenidos ahora hay una elipse y un rectángulo. En cambio, si nosotros, voy a borrar la elipse, pero si nosotros no tenemos seleccionado ninguna capa y dibujamos la elipse se va a crear en otra capa distinta. Entonces ahora yo tengo dos capas distintas. Otra cosa que vamos a ver rápidamente es la forma de vincular unas capas con otras capas. Por ejemplo, yo quiero que esta forma la vamos a sacar el filete, vamos a dejarla de ese color y vamos a agarrar un texto que lo vamos a hacer blanco, por ejemplo, y lo vamos a llevar acá arriba. Vamos a ordenar acá en la capa, vamos a hacerlo un poco más chico y vamos a alinear a ojo. Bueno, ahora yo lo que necesito es, si yo quiero mover este objeto, vamos a borrar el resto de los textos. Yo quiero mover este objeto, yo puedo seleccionar los dos objetos y moverlo, ¿no es cierto? Para acomodarlos donde me parezca mejor. Vamos a hacer lo vamos a poner negro. Selecciono dos objetos y quiero que esto vaya en este lugar, bueno, en cualquier lugar. Yo también puedo, pero ¿qué pasa? Si yo quiero animar, por ejemplo, el movimiento de un texto, el movimiento del texto, junto con el movimiento de la forma, de esta capa de forma, tendría que duplicar la animación para cada uno de los objetos. Esto puedo evitarlo simplemente, este trabajo extra puedo evitarlo simplemente vinculando una capa con la otra. Por ejemplo, el texto, acá en este parámetro que dice Parent and Link, que significa el vincular, vincular con un pariente, con un padre, sería en realidad como vincular con el padre. Vamos a vincular el texto con la capa de forma que está abajo. Entonces yo puedo simplemente seleccionar que el texto esté vinculado desde esta ventana con la capa de forma. Esto significa que esta capa está vinculada con la capa número 2, capa que se llama capa de forma, con esta. Entonces yo al mover al mover la capa de forma, se va a mover el texto también, porque está vinculado. Entonces, si yo selecciono la capa de forma y accedo a sus valores de posición, al mover uno solo, se va a mover en conjunto con la capa que está vinculada. Otra forma de vincular las capas es
de una forma más fácil es directamente arrastrar mediante este botoncito, arrastrar este espiral, el icono de espiral, hacia la capa que quiero vincular. Van a ver que se crea como una línea vectorial azul en la que mientras lo mantenga apretado, la vamos a poder ver, y donde seleccione, donde ponga el cursor, ahí al soltar se va a vincular. Entonces de esta forma la capa de arriba está vinculada con la capa de abajo. Entonces yo, al mover algún parámetro básico de la capa de forma, voy a mover las dos capas juntas. Bueno, vamos a dar por terminado este video tutorial. Los espero en el próximo o en los próximos. Espero que me dejen sus comentarios con sugerencias, consultas o críticas, ¿por qué no? Nos vemos en el próximo video. Saludos.